informativos. Bienvenidos a los Infomatris de hoy, miércoles 19 de marzo del 2014. Primero, felicitar a todos los Josés, todas las Josefas y a todos los papás. Y sobre todo a José Julio, mi compañero. Muchas gracias. Por dos veces, porque es papá y porque se llama José. Y decir que después de tantos años de conocerte, tengo que decir que eres un gran padre. Muchas gracias. Que es de que adores a tus hijas y que tienes dos hijas que te adoran. Vaya. Vale, o sea que felicidades a todos los papás. Buenas tardes a todos. El nacimiento del río Cin es toda una novedad, porque ha habido, después de años de sequía, un retorno del agua en una serie de riadas repentinas. Imaginaos un desierto sin nada de agua y de golpe porrazo un río que empieza a ir agua. Suerte que uno de los que estaban allí pudieron hacer una fotografía y eso ha quedado reflejado. Según ellos, los residentes del desierto, que tienen la habilidad de predecir si las aguas volverán a fluir, habían pronosticado que este evento había sido escrito en el Antiguo Testamento. Bueno, yo creo más en la sabiduría de las gentes del lugar que en el Antiguo Testamento. Crimea ya forma parte de Rusia. Vladimir Putin, ex jefe del KGB ruso y actual presidente del país, y Sergei Aksyonov, la marioneta de Putin en Crimea, han firmado un acuerdo de anexión de la península de Crimea, pero a marchas forzadas. Es curioso que Sergei Aksyonov, siendo líder de un partido marginal de Crimea con tan solo el 3% de los votos, en cuanto percibió que se podía formar el tinglado, con su propio dinero compró chalecos y escudos para formar un pequeño ejército. Ejército de milicianos o voluntarios, según él, en apoyo de Rusia. Es importante que este individuo, Aksyonov, es uno de los jefes de los antiguos clanes familiares, suena como lo de la mafia, de los antiguos clanes familiares de los años 90 en estos países, todos países de la antigua Unión Soviética, de la ex Unión Soviética. Clanes familiares que se hicieron con el control tanto de clubes nocturnos como de inmobiliarias, suministro de alimentación, todo lo que en aquellos momentos provocaba, o sea, hacía que se fomentasen las grandes fortunas y de una forma muy rápida. Ahora la postura rusa es de mantener la firmeza en su decisión para salvaguardar sus espaldas, para guardar la imagen, pero sobre todo porque le interesa. Crimea es el pan de hoy para Rusia. Y por otra parte está la Unión Europea y Estados Unidos que mantendrán las sanciones e incluso puede que aumenten las sanciones por la forma y el fondo de este tratado. ¿Qué locuras podemos llegar a crear y hacer cuando nos despiden? En Turquía, en una oficina del Instituto de Estadística, el señor Beysin Erin, psicólogo, y el ex empleado del organismo, tras ser despedido, no se le ocurre otra cosa que ir, coger como rehenes a sus excompañeros, incluso al director de la oficina, y empezar a disparar, sin mirar. Mató a 6 de ellos y después él se suicidó. Bueno, la desesperación y el hambre llevan muchas cosas, pero en este caso es en casa del herrero cuchillo de palo. Los errores humanos, unas veces, la indiferencia otras y la ineptitud en muchísimas, son las causas de las desgracias como la que ha pasado la niña Anne Ganuza, que falleció por no querer enviar una ambulancia medicalizada por parte de la sanidad pública vasca. Se encontraban en un pueblecito a tan solo 20 kilómetros del hospital de Vitoria. Por supuesta incompetencia de la comunidad, le negaron la asistencia. Un mal diagnóstico en el servicio de urgencias del hospital de Vitoria. La posterior alta médica, sin justificar el por qué le daban de alta, y el no enviar la ambulancia fueron las causas del fallecimiento. El gobierno vasco asume el error, pero eso no le va a devolver la vida. Es tanta la impotencia que yo supongo que debieron de sentir esos padres y la sensación que yo tengo de inhumanidad que no la acabo de concebir. Entonces, ¿qué es más importante, los límites territoriales o la vida humana? ¿Qué debe prevalecer, los intereses políticos o los humanos? Yo creo que mientras haya legisladores en este país que les importe más dónde mandan ellos, dónde dejan de mandar los otros, los intereses propios, los intereses del amigueo, siempre habrá ciudadanos que paguemos las consecuencias. Entonces yo pido menos territorialidad, menos gastar dinero en esas cosas y más asistencia sanitaria. Seguimos con niños. Después de 5 años del secuestro de Ilse Michel, ha terminado, 6 años de cautiverio, ha terminado y vuelve a estar con sus padres.
Fue uno de los mayores escándalos de menores de México. Se gestó en una organización religiosa calificada como una secta. Las autoridades asumían la tutela de los menores. Eran cientos de ellos y fueron entregados a casas hogar que la Iglesia Cristiana Restauradora tenía hasta en 6 condados, 6 estados del país. En el 2008, una abuela tenía a su hija allí, en este caso era Ilse, le concedieron la custodia y fue a buscarle. Cuando fue a buscarla no le daban razón, no la dejaban ver. Tras varios intentos, siempre la misma respuesta. Al final la PGR también lo intentó y no hubo manera. Eso fue en el 2008. En el 2009 a principios las autoridades entraron por la fuerza y pudieron rescatar a 116 niños. Cuando hubo ese motín, entre ellos, en ese momento Ilse huyó del centro con la ayuda de un pastor de la organización que la entregó a un matrimonio de los líderes del culto. Agustín Castilla, que formó parte del rescate y que ha estado muy vinculado a este suceso, declara: en un país donde prevalece el Estado de Derecho no es admisible que a 14 niños se los trague la tierra y no pase nada. No es posible que se les envíe a un albergue y que nadie supervise qué pasa allí dentro. Las autoridades tienen una cota de responsabilidad ineludible en el caso. Después de 5 años, las autoridades siguen callando. ¿Dónde están los menores a los que el Estado puso en manos de una secta? ¿Cuántos niños están desaparecidos? Imagínate, quitan a los niños, a los padres por supuestamente malos tratos y los meten en un mundo que todavía es peor, más doloroso para ellos. Cuando encontraron a los niños estaban entre ellos muy apretaditos, se estaban protegiendo entre ellos. Es increíble. Y 5 años han pasado y estos niños están desaparecidos. Lamentablemente en Estados Unidos se han dado muchos casos de estos, de conceder a familias de acogida simplemente por las aportaciones económicas y luego descubrir que no se ha investigado lo suficiente a las familias y encontrarse con casos de estos. España es el país de la OCDE donde más ha aumentado las desigualdades sociales. Mientras los más pobres han perdido 1/3 de sus ingresos entre los años 2007 y 2010, tan solo el 10% de los más ricos han perdido apenas un 1%. El porcentaje de la población pobre ha aumentado un 50% en este mismo periodo, del 2007 al 2010, tan solo superados por Turquía. Algunos de los factores que han influido en esto ha sido el aumento del paro, la falta de apoyo a la pequeña y mediana empresa por parte del gobierno, que siempre son el motor de cualquier país, el saqueo por parte de los administradores de las cajas de ahorro, la poca cultura del ahorro y el excesivo fomento del consumismo, entre otros de las causas. Como consecuencia de todo ello nos encontramos con un país con gente pobre, con gente cada vez más pobre, con ricos cada vez más ricos, jóvenes sin preparación y sin futuro, algunos con preparación universitaria, pero que no pueden ejercer de lo que han estudiado por exceso de oferta y falta de demanda. Pero eso sí, con unos dirigentes obsesionados en desprestigiar al que no piensa como ellos, obsesionados en enriquecerse y obsesionados en siempre favorecer a los intereses de los más ricos y desfavorecer a los más pobres. Yo creo que si esto fuese pecado, el infierno habría unas colas impresionantes con estos políticos, con estos dirigentes. Seguimos con algo parecido. El Juzgado de lo Mercantil de Madrid admite a trámite la demanda de 3.200 afectados por las preferentes contra Bankia y Caja Madrid. La demanda se basa en la infracción del Código Civil, en la publicidad engañosa, abusividad de las condiciones de los contratos, en definitiva, una estafa de lo más denigrante. Pero hay quien aún justifica el tema de las preferentes. Lo que a mí más me sorprende es que hoy precisamente sale en la mayoría de los titulares que el responsable de estas dos entidades, o sea, Rodrigo Rato, recuerdo que antiguo exministro del Partido Popular, ha sido fichado por Servihabitat, la inmobiliaria de la Caixa de Pensiones, de la Caixa, ha sido fichado como asesor y consejero. ¿Esto es una tomadura de pelo? ¿Es el colmo de la desfachatez? Realmente ya no sé lo que pensar. Solamente sé que mientras los más pobres en este país, los pobres inversores que están toda su vida ahorrando para poder invertir, solamente piden que les devuelvan su dinero. Algunos.
no lo que les devuelvan lo estafado. Los mismos que les embaucaron nos restregan por la cara que ahí están, que siguen siendo los que mandan y, en definitiva, que en este país el delincuente no es el que delinque, sino el que lleva la corbata más elegante. Bueno, pues hasta aquí nuestros informativos de hoy, miércoles, Día del Padre. Y pasamos a las 21, tenemos los Infomatrix con José Julio y Francesca. Después tenemos una conferencia de Cambia tu vida eliminando tus creencias limitantes. A las 22 tenemos La Décima Puerta, un programa. Y a las 23 tenemos un taller con Lola Salamanca, Toma las riendas de tu vida. Hasta aquí nuestros informativos. Muchísimas gracias, José Julio. Muchas gracias a todos. Gracias, Francesca. Y gracias a todos los que estáis.